Putin proclama fracaso de contraofensiva de Ucrania. Hay 26.000 bajas. El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura en conversaciones con su homólogo bielorruso que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha fracasado. Durante una reunión mantenida este domingo en las afueras de la ciudad rusa de San Petersburgo, cuando el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sostuvo que no hay contraofensiva ucraniana, Putin respondió que existe, pero ha fallado. Putin confirmó que, durante las batallas de las últimas 24 horas, las tropas rusas han destruido un número récord de equipos occidentales, incluidos más de 15 tanques Leopard y más de 20 vehículos de infantería Bradley. Asimismo, estimó que las bajas del ejército ucraniano ya han superado las 26.000 personas desde el comienzo de la contraofensiva de Kiev el pasado 4 de junio. El gobernante ruso también consideró que los mercenarios extranjeros que luchan del lado de Ucrania están sufriendo pérdidas significativas debido a su estupidez, y responsabilizó de estas bajas a los gobiernos que envían elementos a luchar para Kiev. Los ciudadanos de los países cuyos gobiernos envían a mercenarios a Ucrania deben estar al tanto de lo que está sucediendo, y Rusia informará a la gente para que evalúe las acciones de sus gobernantes, remarcó. Ucrania comenzó su tan esperada contraofensiva a principios de junio, pero hasta ahora solo ha logrado pequeños avances contra las bien atrincheradas fuerzas rusas que controlan más de una sexta parte de su territorio después de casi 18 meses de guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió en los últimos días que el contraataque va más lento de lo esperado. Al ver que esta operación de Ucrania no ha tenido los resultados que se esperaba, pese a las ingentes cantidades de armas occidentales, algunos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han expresado su preocupación por cuánto tiempo y a qué coste tendrán que seguir apoyando a Kiev. Occidente sabía que Kiev no tenía armas ni entrenamiento suficientes para enfrentar a Rusia. Los líderes militares de Occidente sabían desde antes de las contraofensivas ucranianas que Kiev no tenía ni el personal ni las armas necesarias para enfrentarse al ejército de Rusia, señala un reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal. Con base en fuentes gubernamentales, el medio afirma que, a pesar de ello, los aliados de Ucrania apostaron por apoyar a las contraofensivas esperando que el coraje y el ingenio de los soldados ucranianos fueran suficiente para avanzar. Sin embargo, no sucedió así, sostiene el rotativo. No lo han hecho. Los campos de minas profundos y mortales, las fortificaciones extensas y el poder aéreo ruso se han combinado para bloquear en gran medida los avances de las tropas ucranianas, advierte el artículo. También señala que la campaña ucraniana corre el riesgo de caer en un punto muerto debido a las formidables fuerzas aéreas de Moscú que impiden los movimientos en tierra. A esto se suma que la administración Biden evalúa qué tanto puede afectar el apoyo a Kiev, sobre todo en el tema de la aprobación ciudadana y la popularidad del Partido Demócrata, ya que el próximo año el país norteamericano llevará a cabo elecciones presidenciales, en las que Biden podría reelegirse. Esta situación, indica el medio, ha generado tensiones entre los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como quedó en evidencia en la pasada cumbre de la alianza, en Lituania, a mediados de julio.
Es poco probable que los líderes europeos aumenten significativamente el apoyo a Kiev si perciben la renuencia de Estados Unidos, dicen diplomáticos occidentales, refiere The Wall Street Journal. Expertos militares consultados por el diario coinciden en que el país gobernado por Volodymyr Zelensky necesita más entrenamiento en maniobras militares complejas, así como más blindaje y mejores defensas aéreas. Sin embargo, la posibilidad de que Washington autorice el envío de aviones de combate F-16, largamente solicitados por Kiev, no se ve cercana. Incluso se estima que, si Biden accediera a este suministro, los cazas llegarían al campo de batalla hasta principios del año entrante. Esto podría complicar aún más la contraofensiva ucraniana, ya que, según la doctrina militar occidental, para realizar un ataque en este contexto se requiere una sólida fuerza aérea, además de un número de tropas que tripliquen a las de Rusia, situación que no ocurre. Estados Unidos nunca intentaría derrotar una defensa preparada sin superioridad aérea, pero ellos los ucranianos no tienen superioridad aérea. Es imposible exagerar lo importante que es la superioridad aérea para luchar en una pelea terrestre a un costo razonable en bajas, declaró a The Wall Street Journal el teniente coronel retirado del ejército estadounidense, John Nagl, quien además es profesor asociado de estudios de combate en la Escuela de Guerra de Estados Unidos. Según el diario, a medida que disminuye la probabilidad de que Ucrania logre avances en sus contraofensivas, se abre la inquietante perspectiva para Washington y sus socios europeos de un conflicto más largo que requiera de una nueva y enorme inyección de armamento sofisticado y más entrenamiento para las fuerzas de Zelensky. Excomandante de la OTAN en Europa sugiere atacar buques rusos en el Mar Negro. Un almirante retirado de la Armada de Estados Unidos y excomandante supremo aliado en Europa de la OTAN sugirió desplegar las fuerzas de la alianza en el Mar Negro y atacar a las naves de guerra rusas. Sus palabras llegan luego de que la defensa rusa advirtiera que los buques con destino a puertos ucranianos serán considerados como militares. El almirante retirado James Stavridis sugirió atacar a los navíos de guerra rusos si estos intentan bombardear los barcos que salen o entran en los puertos ucranianos. La OTAN y Estados Unidos podrían escoltar graneleros, y tienen capacidades suficientes para ello porque hay 3 grandes países miembros de la OTAN en el Mar Negro, declaró Stavridis a los medios estadounidenses en referencia a Turquía, Bulgaria y Rumanía. Si un buque de guerra ruso ataca a un granelero, que es un navío humanitario que opera en aguas internacionales, la OTAN debería abrir fuego en respuesta, añadió el almirante retirado. Stavridis tiene experiencia en realizar operaciones navales agresivas en países lejanos a las costas occidentales. En 1987, 1988, participó en Operación Ernest Will de Estados Unidos para proteger a los petroleros kuwaitíes durante la guerra entre Irán e Irak. Estados Unidos atacó navíos de guerra iraníes y, el 3 de julio de 1988, el crucero de misiles Us-Vincennes derribó un avión comercial iraní sobre el estrecho de Hormuz, lo que causó 290 muertos entre pasajeros y tripulación. El 17 de julio de 2023, Rusia suspendió su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro, por el sistemático incumplimiento por parte de Estados Unidos y Europa de las condiciones y una serie de restricciones a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes.
Moscú señaló que menos del 5% de todo el grano ucraniano exportado en el marco del acuerdo de granos llegue efectivamente a los países necesitados, y aseguró que tomaría medidas para garantizar la seguridad alimentaria de estos países. El 20 de julio, el Ministerio de Defensa ruso declaró que ya no podía garantizar la seguridad del transporte marítimo por la zona noroccidental del Mar Negro y advirtió que los buques que naveguen en sus aguas con destino a puertos ucranianos serán considerados como potenciales portadores de carga militar.